este compañero. Vamos ahora a presentar las declaraciones de Nicolás Maduro en el momento en que se refiere a la cadena CNN. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Y no será un grupete de fascistas con sus agresiones quienes nos saquen del rumbo de la paz. No serán ellos, no van a ser. Ya lo vamos a mostrar. Yo le he dicho a la ministra Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que está aquí, un aplauso a la ministra Delcy Eloína. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN, fuera. Bueno, es nuevamente el Yankees Go Home, ¿no? Fuera los gringos, ¿no? Que CNN sea internacional. Fuera Globovisión, fuera NTN, que es colombiana, Globovisión era venezolana, y CNN. Pero además, si no rectifican, o sea, ¿qué tipo de cobertura deberían tener para que sean aceptables para el gobierno? Es lo que cabe preguntarse, ¿no? Pero no es digamos, si yo no tengo ningún interés en defender a CNN, pero el tema es, ya no hay señales de señal abierta en donde se permita criticar al gobierno. Pese a que hay canales privados que sin embargo se autocensuran para evitar para que no les pase lo que ha pasado a Globovisión. RCTV fue sacada del aire. Por razones de Estado. Por razones de Estado se le retiró la licencia. Globovisión fue acosada hasta que los dueños decidieron venderla. NTN era un canal colombiano que yo he dado declaraciones infinidad de veces, y si bien sí tiene probablemente un sesgo crítico del gobierno de Venezuela, cosa a la que tiene derecho, dicho sea de paso, ¿Y qué significa que tergiversa la situación? Hasta donde yo he visto no, pero además da cabida a puntos de vista plurales, y también yo he estado en programas donde había representantes del gobierno venezolano, y bueno, y por último CNN. El tema es que ya no hay canales de televisión, ni en la señal abierta, ni en el cable, que puedan reportar lo que ocurre en las manifestaciones, porque finalmente ese es el kit del asunto. No es que el canal necesariamente tenga una línea editorial crítica del gobierno, es que no se quiere que se reporten las manifestaciones en las calles. Y saber la verdad, ¿no? Que es lo finalmente queremos los periodistas, que se informe. Ahora, lo que estábamos diciendo hace un rato antes de tener esta conversación con el periodista de Telesur, era en qué momento, hasta qué punto se puede hablar de Estado de Derecho en el caso del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Sí tiene un origen democrático, que como dijimos ya antes, sus campaña fue bastante cuestionada, pero ya con datos como los que hemos visto y los que acaba de decir Maduro, en este caso la CNN, ¿en qué momento puede la comunidad internacional hacer algo, tomar medidas un poco más enérgicas cuando suceden este tipo de casos? A ver, si no hacen virtualmente nada en Siria, donde han muerto 150.000 personas en 3 años, no es de esperar que este sea un tema de particular interés para Naciones Unidas, ¿no? En un país donde han muerto 6 personas en los últimos días. Pero la vean. Los organismos que pueden hacer algo en relación al tema de la democracia son aquellos de los que forma parte Venezuela y que tienen algún tipo de carta democrática, ¿no? Tienen normas que se deben cumplir para ser admitido como miembro. Eso es el protocolo de Ushuaia en el Mercosur y la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Lamentablemente la forma en que tienden a ser invocados esos documentos es a través de un acuerdo de mínimos, en el sentido de que no importa qué tan irregular sea la campaña, no importa si el oficialismo, y no me refiero solo a Venezuela, también al fujimorismo en el Perú, aunque en ese entonces no había Carta Democrática Interamericana, utiliza fondos públicos para hacer proselitismo y en contra de sus opositores, en tanto no haya un fraude ostensible en el recuento de votos, la elección pasa como una elección libre y justa, por un lado. Y por otro lado, no importa cómo se gobierna entre elección y elección, siempre y cuando no haya una remoción irregular del presidente. Que eso ya no se da salvo casos como el de Honduras o efectivamente, ¿no? Salvo un golpe de Estado o una remoción, claro, o irregular como la de Paraguay. Pero de otro modo, la práctica habitual, no es lo que dice la Carta Democrática Interamericana, pero la práctica habitual es que de otro modo no se invoca la Carta y no se hace virtualmente nada.
Peor aún, en el caso de Mercosur, emitió un comunicado donde básicamente defendía al gobierno porque decía que la violencia estaba poniendo en riesgo la estabilidad democrática, asumiendo que tal cosa existe en Venezuela sin ningún cuestionamiento. Que es otro punto. Ahora, hoy día publica un artículo Gustavo Gorriti en Caretas y compara un poco cómo fueron los últimos meses de Fujimori con lo que viene pasando ahora en Venezuela, ¿no? Y él decía que hay algunas señales que te indican que quizás pueda la oposición estar ganando fuerza, ¿no? Y una de ellas era, por ejemplo, que en el caso de Fujimori hizo el desfile militar la última vez ya no en las calles, sino encerrado, ¿no? O sea que las señales que dan los regímenes que están debilitados, ¿tú crees que declaraciones como las que acabamos de escuchar de Maduro muestran eso? Bueno, ha tratado de dar a entender de que está nuevamente en control de la situación, diciendo que van a detener a aquellos que rondan armados en motocicleta, sean de oposición o se vistan una camisa roja y pretendan ser chavistas. Habrá que ver si eso es cierto, porque él ya se ha pronunciado, como decíamos, en contra de los colectivos, y los colectivos han seguido actuando. Presuntamente ese va a dejar de ser el caso, pero eso fue percibido por muchos como un síntoma de debilidad del gobierno de Maduro. Ahora, ¿crees que esté perdiendo algo de su base social? ¿O se ha es más difícil decirlo, pero en todo caso, en honor a la verdad, la última elección, digamos las elecciones regionales de fines del año pasado, el oficialismo obtuvo una votación mayor incluso, digamos, como proporción o porcentaje de los votos que la que obtuvo Maduro en la elección presidencial. Entonces yo sí creo que los indicios sugieren que una proporción significativa de la población, tal vez no mayoritaria, pero sí significativa, cercana a la mitad probablemente, todavía apoya al régimen. Un dato que es interesante en ese respecto es el hecho de que el propio Capriles reconoce que uno de los defectos de los que adolecen las movilizaciones opositoras es la falta de base popular. Que en clase media... Las movilizaciones son estratos medios en adelante o hacia arriba. Pero que puede ser la vanguardia de una protesta, generalmente sucede con los estudiantes. Pero, digamos, habría que recordar que el Caracazo que dio origen a el intento de golpe de Chávez fue desde los barrios populares de Caracas. No fue desde el Chacao, que es una zona más bien pudiente de la cual fue alcalde Leopoldo López. Y esto, repito, dicho por el propio Capriles, ¿no? Nos falta base popular en las movilizaciones. Vamos ahora a seguir con otro reportaje de Venezuela. Ayer por la noche el país vivió una de las jornadas más violentas con barricadas de fuego y enfrentamientos entre la policía y jóvenes manifestantes. El presidente Nicolás Maduro habló por cadena nacional. La capital de Venezuela fue escenario de una de las noches más violentas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno. Como consecuencia de los actos de violencia, resultaron heridas 14 personas, 7 por contusiones y laceraciones, 2 por perdigones, otros tantos por quemaduras, 1 resultó herido en el ojo al explotarle una bomba lacrimógena y 2 por asfixia. Casi en simultáneo, el presidente Nicolás Maduro se dirigía a la nación y a sus simpatizantes, a quienes llamó a defender la patria. La clase obrera en la calle, junto a la Guardia Nacional y la Fuerza Armada, a garantizar el flujo de la vida del pueblo. Clase obrera vigilante. Y vamos a fortalecer los cuerpos de combatientes, la milicia obrera del país. Maduro también se refirió a la muerte de la reina de belleza Génesis Carmona, quien fue baleada durante una protesta. La foto de cuando era trasladada al hospital, donde murió horas después, dio la vuelta al mundo. Lamento mucho el fallecimiento de esta muchacha de Carabobo, que en medio de esta locura desatada por el llamado a golpe de Estado y a violencia, cayó. Lo lamento mucho. Con respecto al artículo que escribió el cantante Rubén Blades sobre la crisis de Venezuela, Maduro le contestó de la siguiente manera. Hoy escribí un artículo influido por lo que ve en Univisión, en Telemundo y en CNN. Él cree el cuento de esas televisoras. Rubén, yo te invito a que vengas a Venezuela, en privado si quieres, para que converses con nuestro pueblo. Si tú crees conveniente, conversa conmigo un ratico, pues. Y si es posible, cantamos a la paz. Te invito a cantarle a la paz a Venezuela. Más tarde, en un comunicado, el gobierno de Venezuela repudió las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esto fue lo que dijo el mandatario norteamericano en una cumbre en México.
En Venezuela, en lugar de tratar de distraer la atención de su propio fracaso al hacer falsas acusaciones contra los diplomáticos de los Estados Unidos, el gobierno debería centrarse en atender las quejas legítimas del pueblo venezolano. De esta manera, Obama condenó y calificó de inaceptable la violencia durante las manifestaciones estudiantiles en Venezuela y llamó a liberar a los detenidos. Ahora, volviendo al tema de las comparaciones con lo que fue el final de Fujimori, también acá lideraron las marchas estudiantes, ¿no? Porque Fujimori tenía una base de apoyo popular. Sí, aunque en el caso del Perú es discutible que las marchas hayan sido cruciales para la caída del gobierno. Parece ser más importante, claro, la ruptura de la unidad en el alto mando del régimen, sobre todo a raíz de que Estados Unidos, por diversas razones como la venta de armas a las FARC, o tal vez incluso la compra de MiGs a Bielorrusia y Rusia, decide retirarle su apoyo al gobierno, ¿no? En el caso de Venezuela, Estados Unidos tiene un historial de intervención, de injerencia en asuntos internos de países de América Latina largamente conocidos. Pero en primer lugar no ha presentado ninguna evidencia de que se esté produciendo ese tipo de injerencia en Venezuela. Y en segundo lugar, el 60% de inflación, el que Caracas tenga una de las tasas de homicidio más altas del mundo no es un invento del imperio, ¿no? Además no hay un bloqueo contra Venezuela, digamos, lo que puede argumentar Cuba que es responsable de Estados Unidos de su crisis, no es el caso. Efectivamente. No es el caso de Venezuela en este momento. Bueno, vamos a seguir seguramente en estos días hablando a ver cómo se va desarrollando esta situación, pero vamos ahora a la Argentina, donde manifestantes lanzaron bombas de pintura a supermercados en señal de protesta por el alza del costo de alimentos y bienes de primera necesidad. Para exigir que se respete la congelación de los precios de alimentos y bienes de primera necesidad en Argentina, un grupo de manifestantes enmascarados no encontró mejor manera de alzar su voz en protesta que arremeter frente a la sede de una importante cadena de supermercados de la ciudad de Buenos Aires. La protesta, que buscó convocar a un importante número de indignados, estuvo conformada por miembros de organizaciones sociales. Ellos portaban pancartas con mensajes en contra de la constante y desmesurada inflación que ha afectado a las familias en este país y que se asemeja a la que vivieron en la década de los 90. En el punto más álgido de la protesta, los manifestantes arrojaron pintura en el frontis del supermercado. Sin embargo, esto no tuvo mayor repercusión debido al resguardo policial. Al parecer no han sido suficientes las políticas intervencionistas de la presidenta Fernández, quien acordó el congelamiento de ciertos precios con la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Bueno, también hay descontento en la Argentina, ¿no? La inflación está alta y este sistema, además de control de precios o precios acordados, es difícil que pueda sostenerse por largo tiempo. Claro, el argumento de los manifestantes es que los precios acordados no están siendo respetados por los grandes las grandes cadenas de supermercados y que sin control popular, el acuerdo no funciona. La pregunta previa probablemente debiera ser si ese tipo de acuerdos son viables a largo plazo, por un lado, pero en segundo lugar, si son viables a corto plazo por el hecho de que el gobierno, cuando hace estimaciones de inflación futura, la hace en función a datos oficiales que ahora es más o menos claro, no reflejan la verdadera inflación. Y entonces los almacenes alegarían probablemente de que sus costos en realidad se elevan muy por encima de lo que el gobierno estimó inicialmente. Ahora, lo que sí consigue políticamente es que la culpa se le eche a los supermercados y no al gobierno. Sí. Cuando el problema de fondo es la política económica en general y la carencia, la ausencia de dólares para importar a tipo de cambio oficial los bienes que deben ser vendidos a precios controlados. Nuevamente un poco volviendo a la situación venezolana y acá, bueno, ahí hay petróleo, en Argentina hay soja, ¿no? Que es también lo que le da quizás un poco de sustento al régimen tan cuestionado de Cristina Fernández. Habla de precios cuidados y de chips en las cajas registradoras. Sí, pero digamos, no es que no haya experiencias en el mundo, incluyendo el Perú, sobre controles de precios. Como sistema generalizado para evitar la inflación no funcionan. Pueden funcionar de manera focalizada por periodos de tiempo limitados, pero no, bueno, en teoría acá son solo algunos precios, no todos los precios de la economía, pero son cerca de 200 precios los que están bajo control. Y repito, ahí donde ni siquiera hay estimaciones realistas de parte del Estado sobre cuál es la verdadera inflación en el país, es muy difícil que estos sistemas funcionen. Vamos ahora a un corte y regresamos con Ucrania.
Una tregua que duró solo unas pocas horas volvió la violencia a Kiev.